Bueno, bienvenidos a todos y todas. Este 25 de mayo vamos a estar charlando con Celeste Armas de Historia y Educación. Vamos a ir desglosando esta fecha desde muchos aspectos de la educación, desde qué significa el 25 de mayo, la Revolución de Mayo como fecha, y tratar, bueno, desde generar algún tipo de reflexión hacia el presente sobre este proceso, ¿no? Como me gusta llamarlo, no acontecimiento, sino proceso histórico, que fue la Revolución de Mayo. Celeste, te saludo. Había Pablo. Buenas, ¿Qué buenas, tal? ¿qué ¿Cómo tal? andas? Muchas gracias por Eh, la invitación. por favor, bienvenida. Gracias por aceptar. Eh, bueno, Celeste trabaja en formación docente, ¿no? Para Sí, nivel inicial y y primaria. primaria. Ujú. Y bueno, creo que está bueno eh, aprovechar esta experiencia que ella tiene, porque bueno, ya hablamos a partir del nivel secundario muchísimas veces, ¿no? E incluso, bueno, de divulgación también para el público en general, pero pensarlo desde la escuela, desde los cimientos de la formación, eh, hasta como personas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esta fecha, el 25 de mayo, ¿sí? ¿Cómo se trabaja en estos niveles y qué implicancia tiene como para ir abriendo el juego y después ir metiéndonos con algunas cositas? Dale. Está bueno esto que mencionás, a veces para secundaria, sí, o sea, se habla mucho y quizás siempre nivel inicial o nivel primario queda como, es como lo más ritualizado, quizás, pero quizás no tomamos conciencia que es después lo que más secuelas, yo digo secuelas, no lo que más huellas Ujú. deja en la trayectoria, incluso en la universidad, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado de charlar con colegas que hay ciertos datos que quedan en un inconsciente ahí tan primario Ujú. y que recién estudiando la carrera de historia vos decís, ah, ¿qué pasa si uno no estudia la carrera de historia, no? Alguien lo Claro, dejó ahí archivado a eso. claro. Entonces, bueno, sí, yo trabajo en formación docente y quizás lo que más estudia la didáctica de las ciencias sociales o lo que más se está planteando, tiene que ver con esto que vos decías cuando hiciste la historia, de que actualmente se están planteando como dos caminos paralelos, ¿no? Por un lado sigue esta historia romantizada, más de corte nacionalista, tradicionalista, que quieta, y en un camino paralelo va esta historia disciplinar que intenta fomentar el pensamiento crítico, que está buscando situaciones problemáticas, complejizar. Entonces, bueno, llega un momento que obviamente nos preguntamos por qué, o sea, por qué se sostiene eso. Ujú. Y creo que más allá de lo que vamos a hablar, de por qué se sostiene el efeméride el 5 de mayo, en lo que es particularmente el nivel inicial y nivel primario, creo que hay tres cuestiones que eh, juegan a la par, que hacen que sostengamos después eh, ciertas cuestiones erróneas. En primer lugar, la edad. Ujú. Hay un montón de autores que trabajan las etapas de comprensión histórica. Ujú. Entonces hay autores que dicen que hasta los 6 años nosotros comprendemos la historia de manera dicotómica, ¿no? La narrativa. Ujú. Entonces es muy fácil poder entender la historia como buenos y malos. Es la manera que el niño y la niña tienen de entenderla. Ujú. Pero además, hay una idea de la romantización es propia de la infancia. Entonces, Ujú. mientras más romantizado te cuenten algo, vos más lo vas a tomar. Absorber, claro. Claro, porque es la manera en que se tiene de ejecutar la narrativa a esa edad. Y Ujú. porque te llama la atención, ¿no? Claro. Obviamente, la emocionalidad. El nacionalismo es emocionalidad, Ujú. ya lo vamos a hablar. Y creo que otro punto es que no es que te lo dice, yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan de samba, por ejemplo. No es lo mismo ver samba tomando la leche en casa que ver que a samba me lo muestre la seño. La escuela es legitimadora de poder, como Ujú. dice Inés Dussel, ¿no? Todo lo que venga del colegio, el niño o la niña, lo vemos con niños que tenemos cerca, ¿no? Si lo dice la seño, lo dice la seño, ¿no? Más Claro. que lo diga mamá o la tía, no importa. Ujú. Entonces creo que encima que esos discursos o esos datos vengan de la mano de una figura legitimadora. Y encima, la escuela.
¿no? Que sabemos que la escuela fue una institución que siempre acompañó los discursos oficiales este discurso narrativo Ujú, nacionalista. ujú. Entonces, Estatal, bueno, digamos, lo que claro. La estatal, mirada claro, estatal. sí, tal Ujú, cual, exactamente. Entonces me parece que son tres factores que hacen que si uno no trabaja críticamente estas fechas, son muchas las posibilidades que vos después podés ser una persona re inteligente, re formada, re capacitada, pero la edad en la que te lo contaron, la manera en que te llegó y la legitimidad de quien te lo dijo, hace que generes verdades indiscutibles ujú. eh, que después de grande, si no te dedicas a eso, o si no te dedicas a la historia, cuesta erradicar, que yo supongo que debe pasar con otras áreas de la ciencia que nosotros no sabemos, pero bueno. Sí, digo, pensando en esto de la emotividad, ¿no? Eh, Todos nosotros, vos, yo, los que están escuchando, seguramente cuando escuchan 25 de mayo se retrotraen a el pastelito, el corcho quemado, que bueno, es una cosa bastante polémica, pero el Sí. corcho Y se sigue quemado, haciendo, puedes se creer. sigue haciendo, no sé, el disfrazarse de gaucho, las niñas con los peinetones, ¿no? Los vestidos, Frenchy Beruti, que te vi ahí También. en algunos reels, Y sí, con Frenchy Beruti, ¿no? Son cosas que claro, nos impactan de chicos. eh, Pienso también en esto de los actos escolares, ¿no? Obviamente. sí, Ahí se ve como el auge o el momento cúlmine de esa impregnación, ¿no? De valores, ¿no? Porque más allá de hacer una representación, hay ciertos valores que se están transmitiendo, ¿sí? Que bueno, cuando uno los adquiere de chicos, es como, bueno, cuando te dicen, si aprendes a andar en bicicleta de chico, no te olvidas más. Y bueno, es lo mismo, ¿no? y sí. Es un Es poco lo que, mismo. es que quizás va a sonar un poco conspirativo, vos, si hay algún Claro. punto en el que no estás de acuerdo, decímelo, pero de alguna manera la maquinaria se crea para eso, ¿no? O Ujú, digamos, los mitos que se crean como el origen de un Estado, necesitan ritos para sostener esos mitos. ujú, Y el acto escolar, el primero en establecer el acto como escolar es Pisurno a finales del siglo XIX, porque antes era propio digamos, de los militares, más como ujú. estaba más asociado al desfile militar y demás. Es Pisurno el primero que dice, bueno, saludemos a los símbolos patrios, que los niños hagamos unas palabras alusivas, que los niños hagan una parte artística y cerramos con la familia. Bueno, Ujú, ya sostenemos el mismo criterio a 200 años después, pero digo, eso es un ritual, y hay un montón de autores que lo sostienen, son rituales necesarios para sostener esos mitos. O sea, de alguna manera se piensa eso, porque en realidad el efeméride, esto que vos decías del pastelito, yo siempre en los talleres pregunto, ¿qué te diferencia el pastelito el 9 de julio del 25 de mayo? Nada, o el pastelito lo puedes trabajar el 9 de julio, el 25 de mayo, claro, cuando quieras puedes trabajar el pastelito. ¿Por qué? Porque el efeméride busca reforzar la identidad. ujú, La historia está yendo por otro carril ahí, y es ujú, como nuestro desafío ahora, en todos los niveles, ujú. tratar de unir esos caminos. Claro, No tengo claro, la respuesta del todo, cómo se puede hacer, obvio, pero obvio. Eh, sí, hay un punto en donde el pensamiento científico, ¿no? Hablando de ciencias sociales, y lo ritual, el apelar a la tradición, a lo cultural, etcétera, a la identidad, ¿no? Van por otro carril, ¿sí? Entonces, eh, está bueno también para reflexionarlo a la hora de nosotros como docentes, llevarlo al momento de la representación que te exigen en los programas escolares. Para sí, mí, yo sacaría los actos escolares, pero bueno, esa es otra discusión. sí, sí, ni Pero hablar. que es una exigencia que se hace, Ujú, tratar de encontrarle la vuelta de reflexión o de, de hacer ciencia, ¿no? De hacer ciencia. No sí, sé qué tan fácil o qué tan difícil es a nivel inicial, a nivel primario, ¿no? Es otro tipo eh, sí, de abstracción que los niños no están preparados para hacer, ¿no? En determinadas cosas. sí.
Sabés que ¿Cómo creo se que hay trabaja? otro problema ahí, no sé si es un problema. Ujú, em, y acá hablo un poco con conocimiento, porque a ver, ¿qué pasa? En la secundaria a veces, lo cual no quiere decir que esté bien, ¿a ujú. quién le suele tocar los actos escolares? Al profe de historia, ¿no? Entonces, mal que mal, digamos, hay un conocimiento, como hay una apertura para poder estar siendo un poco Sí, más creativos o más, tener más elementos, a eso voy, ujú, ¿no? sí, Lo que pasa con nivel inicial y nivel primario es que, y esto yo estando en práctica, yo veía que mis estudiantes por ahí veían con errores históricos muy, muy heavies. Y yo digo, bueno, esto no es de una persona, eran cortes y cortes y cortes que se sostenían estas cosas. Y bueno, mi trabajo de investigación del máster fue ese, decir, bueno, ¿qué está pasando con estas docentes que sostienen eso? Y claro, como no hay una especialización, claro. porque el magisterio abarca todo. Entonces, esto es lo que le pasa a cualquier persona de 30 a 40 que hasta el día de hoy sigue sosteniendo, por ejemplo, que Frente Uruti reparten escarapelas, por ejemplo. Entonces, Ujú, creo que ahí también hay que, primero, deconstruir la mirada del adulto y del docente que trabaja en nivel inicial y nivel primario. ujú, Es el primer paso para poder abordarlo. claro. Y el segundo paso es decir, bueno, los niños también necesitan la romantización, ¿no? Porque tampoco hay Ujú, que caer en una adulteración de la infancia. ujú, Yo siempre sugiero, con que no minta, digamos, con que no digamos lo falso, ujú, alcanza. O sea, vos querés claro. trabajar con el pastelito, querés trabajar con los pregones. Bueno, pero contextualiza el pregonero, Ujú, ¿no? O sea, dejemos en claro que quizás ese pregonero estaba en una condición esclavizada, o que quizás no eran libres, o que quizás el pregonero no estaba en Plaza de Mayo, ujú, partamos de ahí. ujú, Em, Ciertas cuestiones, o no repitamos que se repartían las escarapelas, o no repitamos que la bandera es por el cielo. Con no repetirlo ya alcanza, o sea, por claro. lo menos, pero para eso es necesario que los docentes un poco vayamos conociendo un poco más. Y Claro, bueno, y eso es un punto interesante que también, si querés profundizarlo un poquito más, ¿con qué grado de formación histórica, científica, digamos, sale un docente de nivel inicial? Y te lo pregunto no por una cuestión de sentirse superior porque haber estudiado historia en un profesorado, no, te pregunto por curiosidad de un docente nivel inicial o nivel primario, ¿cuál es el grado de profundidad con el cual se abordan las ciencias sociales en ese nivel? mira, en lo que es primaria, quizás está un poco más trabajado, hay dos didácticas de la ciencia. Yo te hablo de los planes de estudios de formación docente de Córdoba, pero son bastante similares en Ok, la mayoría de los institutos. Puede que alguna provincia varíe, ¿no? ok. Aclaro esto porque pueden decir, yo tengo otra cosa y bueno. Pero en general, primaria, como en primaria ya das más historia propiamente dicha, ¿no? Claro. Porque se divide después del segundo ciclo historia y geografía. Entonces ya das los primeros acercamientos a la época colonial, digamos, tenés más contenido. Entonces Ujú. hay un peso en didáctica. Yo hablo del programa, después lo que Sí, cada sí, docente haga. Y en lo que es inicial, no hay una fuerte formación histórica. Hay historia de la educación, hay historia de las corrientes educativas, pero no hay, claro. digamos, y en didáctica de las ciencias sociales, como el nivel inicial se trabaja en vínculo con naturales, con lengua, Ujú, quizás no hay tanta formación histórica y ujú. se cree que lo único de historia que hay que saber son las efemérides. Y ahí es Claro. donde un poco mi militancia o mi lucha Ujú, claro. de decir, bueno, así como para naturales estudias la fotosíntesis, así como para matemática tenés que saber de fracciones, Ujú, bueno, o sea, para ciencias sociales tenés que saber el proceso histórico, porque es un contenido, y esto es lo que siempre digo, se habla tanto de la importancia de la identidad en el nivel ujú, inicial, ¿no? Con la ESI, el hecho de saber quién es, cómo me ujú, llamo, y esto es identidad colectiva, ni más ni claro. menos. O sea, si vos tomas dimensión, que esto que te están diciendo te va a quedar hasta el resto de tus días en un nivel de inconsciente muy fuerte, Ujú, creo que el docente tiene que asumir que vos estás trabajando con la identidad colectiva de ese niño, de esa niña. ujú. Pero repito, no hay creo que en la formación de nivel inicial me parece que falta una vuelta de tuerca en conocimiento científico histórico. Bien, bien. Bueno, Sí. nuestra crítica, digamos, por ahora viene sobrevolando un tema, ¿sí? O una postura ideológica que es el nacionalismo, ¿sí? Sí. Eh, digamos.
más allá de tratar de evitar la mirada simplista del pastelito, del Frenchy Beruti repartiendo escarapelas, hay un trasfondo de todo esto que es la mirada nacionalista, la perspectiva nacionalista de la historia. ¿Qué análisis haces vos o qué crítica le puedes hacer a esta perspectiva? O sea, ¿por qué estamos criticando esto? Te tiro la piedra a vos y después sigo yo. Dale, después te la voy a dejar picando, te voy a Dale, devolver la dale. cortesía, Pablo. Bueno, no, creo que es un tema muy sensible también por todas las acepciones que se tiene de nacionalismo. Ujú, Eso también es interesante, ¿no? ujú, Em, yo creo que, no sé, a ver, obviamente creo que es necesario tener una cierta lógica identitaria, ¿no? ujú, Porque creo que hay una pequeña necesidad de identificarse y de sentirse parte de, pero creo que, o sea, esto funcionó, la lógica tal cual la conocemos en el siglo XIX, ujú. funcionó para la demanda del siglo XIX, que era un Estado que se estaba Claro. conformando, estaba encima teniendo que defenderse de ciertas cuestiones, de ciertas amenazas, digamos, o extranjeras, o tenía que consolidarse, oleadas inmigratorias que había que homogeneizar, digamos, funcionó para lo que se necesitaba en el siglo XIX. Creo que a raíz de ahí, a partir de eso, se ha hecho uso y abuso, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y creo que la lógica nacionalista apela a la emocionalidad y en lo personal, para mí no sé si salen cosas muy buenas cuando uno decide a nivel nacional desde la emocionalidad. Ujú, Esa es mi opinión, ¿eh? ujú, Creo que el nacionalismo abre una puerta de, no voy a caer en la palabra fanatismo porque eso depende de cada persona, pero sí de idealización, de romantización, de negación, de, bueno, esto, de cierta emocionalidad que para mí no habilita al criterio, a lo criterioso, digamos. ujú. Entonces, vos me decís, ¿por qué estamos criticando o por qué critico quizás esta cuestión de romantizar el 25 de mayo? Y bueno, porque quizás en esa romantización estamos omitiendo sectores sociales que también participaron y Ujú, nadie los tomó en cuenta, estamos omitiendo decisiones políticas que no fueron tan así como se cuentan, digamos, estamos omitiendo la historia por querer sostener un discurso romantizado nacionalista. ujú. Creo que el nacionalismo hay que trabajarlo con criterio, eso creo. Y ahí Bien, te tiro ahí la tiro. Bueno, caso el guante. Eh, a ver, desde Huella de la Historia, digamos, de lo que venimos trabajando hace tantos años y creo que los que estuvieron participando en el curso eh, pudieron tener el curso que hicimos a principio de año de Historia de las Clases Sociales en Argentina, pudieron tener como un acercamiento más profundo de a lo que apuntamos, es esta cuestión de caracterizar, digamos, a la ideología nacionalista como parte de una ideología burguesa, ¿sí? Que proviene de un sector social específico, o sea, no es algo que ha brotado tal cual. naturalmente, ¿no? Porque es así, digamos, ¿no? Porque, entonces, en el curso y en el trabajo que hacemos tratamos de contraponerlo con una perspectiva de clase. ¿Qué aporta para mí una perspectiva de clase? Aporta una mirada científica, ¿sí? Del proceso social. ¿Por qué? Porque a partir de una perspectiva de clase podemos identificar a los sectores sociales que intervienen en ese proceso histórico que fue el 25 de mayo y desprendernos de lo que decías vos recién, el fanatismo, la romantización y la ritualización, si se quiere, ¿no? El mito, ¿no? El mito de origen. Entonces, entender que el nacionalismo es una ideología burguesa y que proviene de un determinado sector social, nos va a permitir separar las aguas y entender cada uno después responde a los intereses que representa, ¿sí? Eh, Tal cual. si yo me considero, ni siquiera depende si yo me considero o no, porque es el lugar que yo ocupo, digamos, en la sociedad, me considero un obrero, ¿sí? Que me puedo considerar un burgués, pero si estoy todos los días trabajando de sol a sol por un Sí, sueldo, sí. soy un obrero, ¿no? Si yo soy un obrero y
persigo intereses nacionalistas o me representan intereses nacionalistas, la ideología nacionalista, no estoy ayudando a mis intereses como clase obrera, ¿sí? Eso por un lado. Después, yendo al problema del nacionalismo en sí, el nacionalismo es la ideología que va a salir a defender una nación, ¿sí? Una nación entendida como el espacio, ¿sí?, en el cual una burguesía se diferencia de otra burguesía, ¿sí? En un momento histórico se ha formado una burguesía argentina que se ha diferenciado de otras burguesías en un territorio específico, Sí, ¿sí? Y ha perseguido sus intereses de clase, que es nada más y nada menos que la persecución de la ganancia, ¿sí? En ese espacio nacional, ¿sí?, en ese espacio territorial, ¿sí?, en contraposición a la burguesía uruguaya, brasilera, boliviana, chilena, española, estadounidense, lo que sea, ¿no? Y la perspectiva nacionalista tiene ciertos valores que son específicos de la burguesía. Por ejemplo, la competencia, ¿sí? Entonces, esa competencia interburguesa después se transfiere a una competencia internacional, por ejemplo, ¿sí? Son valores que como clase obrera, entiendo yo, y eso ya queda en el poder reflexivo de quien está escuchando, no me representa, digamos, ¿sí? Yo salir a competir con otro obrero, terminamos perdiendo los dos. Bien, entonces, siguiendo este punto de vista, digamos, de la perspectiva nacionalista, la perspectiva de clase, también es interesante esto que vos planteabas hace un ratito, de qué entendemos por nacionalismo, por nación, ¿no? Y ha habido, y también para poder reinterpretarlos del presente, diferentes usos, ¿no?, de lo nacional, ¿no? No sé, pensando, tirando un poco la línea de tiempo hacia atrás, pienso, una cosa es el nacionalismo en los gobiernos de Perón, otra cosa es el nacionalismo que hubo durante la dictadura, que también había nacionalismo, otra cosa la mirada en los 90, otra cosa durante el kirchnerismo. Entonces, esa mirada de lo nacional se va camuflando o va cambiando de color, ¿no?, en la medida de los diferentes gobiernos que van asumiendo. Y siempre es un punto de referencia, ¿no?, obviamente, para los que llegan al gobierno del Estado, ¿no? Obviamente representan alternativas burguesas, ¿sí? Entonces, pensándolo desde ese punto de vista y trayéndolo al presente, los últimos años, y acá también te invito a pensarlo desde tu punto de vista, los últimos años, obviamente, después de lo que fueron los 90, la intervención de capitales internacionales, de la desnacionalización industrial, de tanta influencia de, no sé, el Fondo Monetario, Estados Unidos, etc., la revalorización del espacio nacional que hace el kirchnerismo, sobre todo, eh, es interpretado desde un lugar, bueno, lo nacional popular, ¿no? Fue ujú, el sí, Can Pop, ¿no?, la tendencia durante los años del kirchnerismo. Y en el relato histórico, si nosotros miramos samba, si miramos, no sé, formatos como los de Felipe Piña, está esa mirada de volver a levantar la bandera argentina, ¿no? Después de lo que fue el saqueo de las multinacionales, etcétera, ¿no? Mirándolo en perspectiva, ¿no?, hay como un resabio de eso. Y hoy en día, y haciendo medio un repasito, y creo que mañana, bueno, perdón, hoy, 25, lo vamos a ver mejor, eh, la tendencia va hacia lo identitario, ¿no? La mujer está un poquito más despegado de la bandera, los símbolos, no sé, samba gritando amo mi país, ¿no? Va más por otro lado la construcción del relato histórico. Últimamente se presentaron los diseños de los nuevos billetes y aparecen figuras femeninas, aparece la combatiente, digamos, ahora se me fue el nombre, del Juana Zurduy, ejército, no sé, no los vi.
la No los vi a los combatiente billetes. afroargentina, Ah, sí. Sí, eh, no me sale el nombre Remedio ahora. del Valle, ¿no? No me Bueno, acuerdo, no no fue el sé. nombre. Perdón a los que están mirando y Bueno, son devotos de problema. las figuras del panteón sacro nacional. Pero, digamos, hay como una revalorización de el lugar de la mujer, de la identidad afro, bueno, como que ha cambiado un poco el lugar desde donde se aborda el 25 de mayo, ¿no? Eh, Sí. Te invito a reflexionar sobre Igual yo creo que justo lo dijiste recién, ¿no? Ujú, Hablaste del panteón sacro nacionalista y esta cultura, Paula González de la UBA dice, este ritual laico, ¿no? Esta ujú, ritualización de lo laico. Yo creo que, a ver, no quiero, no quiero sonar anárquica, porque no es que estoy en contra del Estado-Nación, pero yo creo que todo lo que se construya desde el Estado-Nación tiene una intencionalidad. O ujú, sea, para mí no, trabajar historia de género, siempre lo digo, y creo que los chicos también de Historia Problema han hecho un podcast muy lindo de esto. ujú. Trabajar historia de género no es trabajar una mujer en la historia. Trabajar Exacto. la historia de género tiene una metodología, tiene una cuestión. Y yo, a ver, creo que esto que vos decís de la nueva mirada de este discurso nacionalista relacionado al identitario, creo que hay un uso ahí, que hay que ser más críticos que nunca, y donde la conmemoración ha sido muy funcional. Y antes de darte un ejemplo del 2010, que me acuerdo, Ujú, eh, me quedo en el 25 de mayo en una cuestión. Nosotros, es el Estado Nacional el que nos invita, ¿no?, a pensar, bueno, las mujeres de la independencia, de ujú, la revolución, ujú, y llenamos las escuelas de celeste y blanco y demás. Y después es el mismo Estado, ese, cuyo origen es también, ¿no? Digamos, de esta cuestión más criolla, también con algunos peninsulares metidos en el medio. Es ese mismo Estado que en octubre nos dice que recordemos una diversidad que es el mismo Estado el que la cuarta. Digamos, ujú, es ese mismo Estado nacional que se creó en el siglo XIX, que al final termina recortando el territorio, sacando a los pueblos originarios, es el mismo Estado que nos dice en un decreto del 2010, no, acordémonos de los pueblos. Digo, hay una construcción ahí que es ujú, muy manoseada y que a mí un poco me saca mi parte de cómo no nos estamos dando cuenta, porque estos que hoy conmemoramos, esta primera junta, son los ujú, que en octubre poco más acribillamos, entonces no hay una mirada crítica realmente del ujú, proceso histórico. A ver, que hay que tener una mirada crítica del proceso del 12 de octubre, obviamente que sí. ujú, Que hay que tener una mirada, a ver, que hay sectores olvidados o que hay grupos olvidados en el discurso del 25 de mayo también, ujú, pero invitemos a pensar qué hacemos después con esto. Ayer entré a la sala del colegio donde doy clases y decía, recuperemos la soberanía común, recuperemos nuestra idea de pueblo como toda una unidad, y ujú, había un caballero y una dama antigua. Digo, ujú. bueno, yo no sé si esta es la representación De justa pueblo. para hablar de pueblo y de unidad. Digo, ahí hay cosas que hay que empezar a romper, y con esto que decías Ujú, respecto del nacionalismo post-90 y demás, ujú, em, yo siempre digo que hay que invitar a pensarnos qué hacemos con las efemérides desde el uso político. No sé si vos te acordás en el 2010, y voy a ujú, decir una de Cristina y una de Macri para que nadie se me enoje, porque no me importa el partido. Quiero ir a la lógica histórica, ujú, a la lógica política. En el ujú. 2010 Argentina cierra las importaciones, no sé si te acordás que hubo todo un problema con eso. Sí. Bueno, en ese año se saca por decreto que se conmemore como feriado el Día de la Soberanía Nacional, y Ujú, resurgimos a Rosas como defensor, ujú, ¿no?, de esta amenaza externa que es ujú, el extranjero, al mismo ujú, tiempo que cerramos las importaciones y lo mismo bajo el gobierno de Macri, cuando hay que estrechar vínculos con el norte políticamente, lo resurgimos a Güemes. Digo, ujú, ojo con lo que nos traen los billetes, ojo con lo que nos trae el discurso oficial,
Porque para mí es del primero que hay que desconfiar. Ujú. Y no, repito, no hablo de partidismo, hablo Del de ser Estado. críticos y Ujú. coherentes, sí. Sí, sí, sí. Claro, eso, de la institución oficial. Sí, 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 tal cual. Eh, Tal cual, Creo tal que cual. Ahí me parece que hay mucha tela para cortar. Me parece que hay un desafío que por suerte muchos ya lo están empezando a tomar, que es la construcción de, de la historia científica, ¿no? Volver a hacer ujú, una historia científica. Y si bien es muy tentador y se ha hecho muy popular cierto discurso eh, con un nacionalismo muy barato y muy... Nacionalismo, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Que es medio una contradicción, ¿no? Un nacionalismo popular muy barato, muy de utilizar figuras para reivindicar otra cosa, ¿no? Que a mí me, me pone loco. ¿Por qué? Porque se olvida el proceso histórico, se olvidan de la fuente, se olvida de la construcción histórica, realmente. Y se opera en un sentido de una historia totalmente política, ¿no? Manejada, ¿no? Eh, entonces está bueno y yo humildemente recomiendo a los que quieran tener un abordaje de lo que sostiene Huella de la Historia sobre el proceso específicamente, que vayan a escuchar el podcast sobre las revoluciones latinoamericanas que hicimos con Juan Flores, eh, tratando específicamente el 25 de mayo, pero también poniéndolo en contexto latinoamericano, porque ahí se hace un abordaje del proceso, ¿no? De qué pasó, qué clases tal sociales cual. intervinieron, qué pasó ese 25 de mayo. Recomiendo también el que tenga ganas y puede, tenga el tiempo de leer las publicaciones que sacamos sobre el 25 de mayo y sobre los procesos, y no quedarse con, y perdón que lo diga así, la boludez de, no, French y Beruti eran dos patovicas que iban y agitaban la revolución y Belgrano Sí, se la sí, sí. rebancaba. La verdad, no tiene mucho sentido discutir esas cosas. Y, y volviendo también un poquito al tema de las identidades y demás, eh, los abordajes, por ejemplo, de la mujer, ¿sí? A veces son modas historiográficas, a veces son necesidades sociales, a veces son cosas que pasan por otros canales, pero el abordaje de la mujer, no sé, tratar a una Juana Zurduy como una mujer totalmente del siglo XXI es un error, o tratar a una Remedio del Valle como una Sí, mujer o del siglo ponerla XXI. impoluta como a San Martín, al final hacemos, Exacto, perdón, me tocó en el timbre, ahí vengo. vaya, vaya. Va. Perdón, no encontraba la llave. El famoso vísteme despacio que estoy apurado, bueno, más apurada estás, aquí estoy. Bueno, decías, de la historia Bueno, de género. sí, sí, digamos, esto lo charlamos una vez con Noelia de Historia Feminista. eh, Poner a la mujer en contexto, ¿no? Porque hoy en día armar un panteón de mujeres y tomarlas como, no sé, bueno, heroínas de la patria, que seguramente lo han sido y demás, pero tomarlas como mujeres con una independencia total en el sentido feminista de hoy, termina ocultando justamente por lo que lucha la causa feminista, ¿no? Que es la igualdad de género y la liberación de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos romantizando una situación que no se daba en el siglo XIX, ¿sí? Y Tal cual. que justamente en el momento de mayor formación del capitalismo y la extensión de las relaciones capitalistas, hablamos de mujeres totalmente liberadas y totalmente en el mismo pedestal que el hombre, termina ocultando la relación de explotación que se genera después en el siglo XX en la actualidad, en el siglo XXI. Entonces, Tal cual. empieza a generar esos ruidos, esas contradicciones históricas, que lo mejor que hay para contrarrestar eso es hacer historia científica, ¿sí? Y Sí.
volver a la No, y creo fuente. que aparte es repetir el mismo mecanismo, es esto Ujú, de poner a una figura como un semidios, ujú, como es el santo de la espada, pero bueno, y pareciera que, bueno, Juana Zurduy, porque hizo esto, entonces hay que recordarla, pero entonces, ¿qué pasa con el resto de las mujeres? O sea, creo ujú, que es repetir el mecanismo, por eso ujú, digo, es importante esto que decís de recuperar el proceso ujú. fundamental. Exacto, exacto. Así que, bueno, medio como para cerrar, trayendo este debate, digamos, en la actualidad y este repaso que hicimos desde el del nacionalismo aplicado al 25 de mayo. El 25 de mayo es una fecha que todos los sectores y tendencias historiográficas, políticas, etcétera, toman como referencia y como momento fundacional, ¿no? Ujú. Y digamos, para vos, ¿cuál sería la trascendencia de la fecha? ¿Sí? ¿Y por qué, digamos, es importante todavía hoy hacer referencia, digamos, en el aula, en la escuela? Yo creo que quizás si hay algo recordable o algo Ujú, que atender, creo que obviamente es el inicio de un cambio de orden, ujú, ¿no? Digamos, algo se desordenó, algo ujú, dejó de serlo, hubo una ruptura. Eh, Más allá que sabemos que al principio no se estaba tan en contra de Fernando, más allá de eso, mm, más allá de Napoleón y demás, creo que algo se rompió y no se rompió de la nada, ¿no? Hubo una serie de procesos de ya cuestiones previas que iban fogoneando creo que lo que pasó el 25 de mayo fue, no lo digo yo también, lo dice Ternavasio, un escenario oportuno para ujú, tomar ciertas decisiones o para replantearse ciertas decisiones. ujú, Creo que quizás eso es lo que uno podría estar como dándole entidad, decir, bueno, se dio un nuevo escenario y una oportunidad para hacerlo diferente. ujú, Sabemos que hubo un montón de proyectos, sabemos que hubo avances, retrocesos, sabemos que no teníamos muy idea qué hacer, incluso llegado el 9 de julio tampoco sabíamos, 1816 tampoco teníamos muy en claro cómo iba a ujú, ser todo esto. Pero creo que esto, ¿no? Es el inicio de un cambio de orden. ujú, Eh, y sí creo que fue el inicio para empezar a repensar cosas que, incluso hasta creo que sería más conmemorable la asamblea del año 13 para mí, ¿no? ujú, Donde se da la abolición de la esclavitud por vientre, ujú. donde empezamos a hablar en serio. Yo hablo como si yo hubiera estado en el siglo XIX, no queda claro que no, pero empieza a hablar en serio entre lo que fue Buenos Aires y lo que van a ser las provincias. Ujú, Creo que el 25 de mayo es el inicio de esto nuevo que se está abriendo, digamos. ujú, Eso es un poco por algo que si yo digo que hay que recordarlo. Pero me parece que después hay mucha cuestión determinista que habría que poner una lupa en muchas ujú. cosas. Sí, sí, totalmente. Son puntos, digamos, para replantear eh, el abordaje también desde la escuela, ¿no? El abordaje efemérico, bueno, Bueno, de... perdón, te quiero, Sí, sumo una cosita más, no te sí. interrumpo más. Pero eso te quería decir antes cuando hablábamos de lo importante, dijiste lo importante del proceso, Ujú, para, para quienes creen que a lo mejor desde nivel inicial o nivel primario eso es imposible, ujú. todo lo contrario. El tema es que lo que se podría hacer no suple las expectativas de familias e Claro. instituciones. Pero, por ejemplo, yo siempre digo, Perla Selmanovich tiene el concepto del punto de llegada. Ujú, ¿No? Por ejemplo, yo trabajo lo que es el concepto de revolución desde algo como desordenar algo y volverlo a ordenar, ujú, ¿no? Y que cuando algo se vuelve a ordenar, nunca queda igual, nunca queda de la ujú. misma manera, que ya lo desordenaste. Si yo puedo trabajar ese concepto, Perla Selmanovich dice, bueno, hay un punto de llegada que quizás es en sexto grado, cuando hablen de la revolución como un desorden estructural, hay Ujú, algo en esa corporalización de los conceptos que ya se trabajó a nivel claro, inicial o a nivel primario. ¿Qué pasa? Eso no va a hacer que el chico llegue a contar a mamá y a papá qué pasó el 25 de mayo. claro. Pero digo, hay un montón de herramientas para trabajar el proceso histórico en inicial y primaria. Pasa que hay que pensarse, bueno, cuál es mi intención pedagógica. Y ahora sí, te dejo volver. No, sí, 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 no, está buenísimo eso y, digamos, lo de punto de llegada y que requiere, y yo siento, digamos, por la experiencia
docente que he tenido, que hay una descoordinación total entre niveles, una fractura total entre niveles, entonces lo que desde una punta del camino se puede empezar a planificar, cuando termina el recorrido, pasó por 70 curvas. Ni Entonces, hablar. eso es un tema para tener en cuenta. Eh, y sí, yendo, digamos, a esto que decíamos del proceso, y como para darle un marco de cierre, evidentemente el 25 de mayo comienza a cambiar algo que estaba en debate, ¿sí? En los años anteriores. ¿Sí? Y si uno va a una historia científica, una historia de análisis social, ¿sí? Ve cómo determinado sector social, determinada clase social, intenta impugnar a la clase social que estaba en el poder, la clase social hegemónica, y cómo comienza un proceso similar al de otros países, ¿sí? Similar al de Francia, similar al de Inglaterra, donde, bueno, en el Imperio Español, ¿sí? El lugar más débil por donde podía empezar a desarmarse el orden feudal fue en las colonias, no fue en el Reino de Castilla, fue en las Tal colonias, cual, sí, ¿no? sí. Y desde ese lugar la burguesía, que era la clase social que estaba pugnando por el poder, empezó a llevar adelante el proceso, con muchas idas y vueltas, ¿no? Y el año 13, la Asamblea del año 13, justamente es un lugar donde se incorpora la camada de burguesías del interior con la del centro porteño, ¿no? Y se intenta empezar a armar un proyecto nacional, ¿sí? En el sentido que hablamos antes, Sí, sí, sí. de construcción de un país de otro poder totalmente distinto, ¿no? Entonces, creo que está bueno acercarse a lecturas nuevas, a lecturas que complejicen, no a lecturas que, y acá me pongo polémico, parezcan progresistas y terminen repitiendo esquemas eh, antiguos, ¿no? Bueno, ahora en vez de rescatar, digamos, a San Martín y como hacía, no sé, la generación de Mitre, bueno, destaquemos a, no sé, Remedio del Valle porque era afroamericana, ¿no? Y mujer, ¿no? Sí, Entonces, tratar de no repetir esquemas y tratar de complejizar la mirada sobre todo un proceso social que involucra a personas, involucra a figuras, y que esas figuras están inmersas en una clase social y en un contexto social determinado, ¿no? Tratar de complejizar la mirada y no quedarnos con lo que a priori parece progresista, ¿no? Pero termina repitiendo fórmulas anteriores. Celeste, yo te quiero agradecer mucho por esta charla, por este momento de reflexión. Espero que los que están escuchando les sea útil tener una mirada diferente a la que repetidamente tenemos, por lo menos en este canal, en esta página, que siempre es una mirada más desde el secundario, ¿no? O de divulgación ya para otro nivel, y también incorporar esta visión desde el ámbito que vos lo trabajás. Creo que está muy bueno, y está muy buena la mirada que vos tenés, porque si fuera la misma mirada de siempre, sería la repetición de todo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Y yo también siempre que aprendo y me van quedando puntas eh, para ir siguiendo, profundizando, ¿no? En estas cuestiones, esto más de la cuestión más burguesa y todo lo que queda silenciado, y uno no deja de quedarse pensando en eso. Así que gracias también. Y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos, a todos los que estuvieron siguiendo esta charla, y bueno, los invitamos a dejar en los comentarios siempre qué les parece, algún punto de vista controversial. Vamos a estar los dos tratando de contestar si aparece algún comentario, alguna pregunta interesante, y bueno, suscribirse a este canal de YouTube y a las redes sociales, tanto de Huella de la Historia como a Historia y Educación, que es el Instagram de Cele, para poder seguir creciendo y difundiendo nuestro trabajo, nuestras ideas. Muchas gracias a todos y nos vemos Muchas próximamente. gracias. Adiós.